En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Camillas adecuadas para mi empresa. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego de León García Urquijo. Él es bombero industrial, socorrista y rescatista, técnico en atención prehospitalaria, especialista en prevención y atención de emergencias. Doctor García, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad. Pues hoy estaremos acá con este tema tan interesante y estamos pues muy pendientes de lo que vamos a hacer hoy. Eh, Recordar que el tema de los equipos de emergencia en nuestras empresas, tener estos equipos listos, pues puede depender entre la diferencia entre una muy buena atención o quedarnos cortos en la misma. Y acordarse, como siempre les he dicho, como el tema de que nunca vamos a estar listos totalmente para una emergencia, siempre pasará algo y lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos. ¿Cómo los minimizamos? Con teniendo los equipos adecuados, con un mantenimiento adecuado y pudiendo sacar todo esto adelante. El tema de las camillas, escoger bien las camillas, la ubicación de las mismas pueden ser un factor diferenciador en la atención de una emergencia. Entonces, la idea de hoy, señores, es llegar a tener estos conocimientos básicos para que ustedes en sus empresas los apliquen y lo lleven a su casa también y tengan toda la actitud y el tema con el tema de las inmovilizadores largos que ya vamos a ver, que se llaman las camillas. Entonces, pues nada, vamos a empezar con eso. Wilmer, ¿me ayudarías con la evaluación, por? Claro que sí, Diego. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es habitual, le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, el material recomendado para las camillas de trauma es A, policarbonato de alta densidad, B, madera, C, aluminio fino, D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vámonos con los resultados de esta primera pregunta. A, policarbonato de alta densidad, un 81%, B, madera, un 3%, C, aluminio fino, un 3%, D, ninguna de las anteriores, un 13% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta.
¿Las camillas de lona son recomendadas en trauma? A, sí se recomienda, B, no se recomienda, C, algunas veces, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Mientras dan sus respuestas, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar sus dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto, nuestro experto estará resolviéndolas a lo largo de nuestro evento web. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí se recomienda un 13%, B, no se recomienda un 40%, C, algunas veces un 31%, D, ninguna de las anteriores un 16% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Para rescate en minas, ¿cuál es el dispositivo camilla más recomendado? A, camilla FEL, B, camilla tipo canasta, C, camilla skid, D, ninguna de las anteriores. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A, camilla FEL, un 23%, B, camilla tipo canasta, un 55%, C, camilla skid, un 16%, D, ninguna de las anteriores, un 5% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor García. Me perdí. Hola. Listo. Después de la evaluación, quiero de nuevo invitarlos a nuestra ruta de conocimiento. Vamos a estar muy pendientes de las siguientes fechas. Entonces, nada, para invitarlos, para que se programen, para que sus brigadistas, para que sus líderes participen en nuestros eventos, ya que esta información y estos conocimientos son muy importantes y hay que ponerlos en práctica. Estamos en un país donde todos los días necesitamos algo de este tema. La frase que siempre decimos, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Entonces, pues nada, usémosla. ¿Qué vamos a hacer en la charla de hoy? La definición de qué es una camilla de emergencia, las clases de camillas y usos, ubicación y equipos complementarios de las mismas. Entonces vamos a trabajar esos tres puntos muy rápidamente, muy concisamente. No es ciencia oculta el tema de las camillas de emergencia, pero sí es un tema que debemos tener un especial cuidado como tal. Entonces, empecemos por la definición como tal. La camilla está perfecto el nombre como tal, como camilla, pero el nombre técnico más adecuado para el tema es férula espinal larga. Entonces, cuando a ustedes en la calle le digan o en una compra de un equipo de estos, el nombre técnico es FEL, ¿listo? Férula espinal larga, férula espinal larga, que nos va a cubrir cada una de las partes del cuerpo para un adecuado transporte en caso de una emergencia. Acuérdense que hoy el tema no es camillas de hospital, no es camillas de una ambulancia, es camilla de primer respondiente ante una situación de emergencias. Acuérdense, y aquí yéndonos un poquito al tema de primeros auxilios, las camillas se van a utilizar cuando es necesario y absolutamente necesario el traslado del paciente para sacarlo de un área crítica a un área segura donde podamos llegar a hacer la atención. Entonces, acuérdense que la camilla es parte del equipamiento de primeros auxilios o la FEL, mejor conocida como FEL, entonces pues el nombre técnico es FEL, férula espinal larga, ¿listo? Entonces esa es la palabra clave y la vamos a utilizar. No todas las veces, y aquí cabe aclarar algo, y es que todas las veces no tenemos que utilizar la camilla para atender al paciente. Si el paciente está en una situación segura y la ayuda ya viene en camino, esperemos. Si la persona está consciente, hablando, etcétera, etcétera, y la ambulancia estamos seguros que va a llegar, esperémosla. Si ustedes tienen la camilla y es por un tema de comodidad del paciente, están seguros de lo que van a hacer, sí movamos al paciente, y si está en una situación crítica y necesito sacarlo de un área segura a un área crítica a un área segura, pues va a ser la herramienta a utilizar, sin ninguna duda. No sé si ustedes han visto un par de videos donde la gente utiliza las camillas y llega un momento donde no aseguran bien al paciente, las correas no están bien aseguradas y el paciente se cae, el paciente se va de lado, se cae.
y estas situaciones son las que pueden llegar a complicarnos la vida. Entonces, la utilización de la camilla, como cualquier otro elemento de emergencia, debe ser con entrenamiento. Entonces, aquí la otra pauta es que nada sacamos con tener una super camilla si no tenemos el entrenamiento adecuado. No hay nada más peligroso que hagamos algo sin el conocimiento como tal de saberlo hacer. En la vida de la atención de emergencias como tal, he visto personas que llegan con el collarín cervical al revés, con férulas puestas al revés, con camillas donde van los pies, va la cabeza, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso puede pasar con muy buena voluntad, pero los equipos tienen un derecho y todos los equipos deben ser bien usados para el bien del paciente. Entonces, digamos que las medidas estándar de una camilla regular son estas. Entonces, las medidas son de 180 centímetros, 1,80 m de largo, en promedio de 35 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. Las camillas son resistencias, con una resistencia calculada de 150 kilos y el material es polipropileno de alta densidad. ¿Por qué polipropileno? Porque estas camillas plásticas tienen una gran ventaja y es que al meterlas al paciente que llega a un establecimiento hospitalario, no necesito retirar la camilla de él para entrarlo a rayos X. El material es translúcido, entonces la camilla no se tiene que retirar del paciente al momento de que le va a tomar unas placas a la víctima. Entonces, en otro tipo de camillas, yo sí tendría que quitarle la camilla para ponerlo en placas porque tiene metal o porque tiene clavos o por otros temas. Entonces, el material ideal para estos temas es el policarbonato de alta densidad. ¿Por qué también? Porque este es un material lavable que me resiste el hipoclorito, no me resiste el glucoaldehído, me resiste cualquier material de desinfección que si a esta camilla le cae sangre, puedo reusarla porque le hago una adecuada desinfección, una adecuada limpieza y puedo volverlo a usar. Entonces, por eso es muy recomendado las camillas plásticas y no usar otro tipo de camillas que ya vamos a hablar de eso. Entonces, acuérdense de las medidas, más o menos 1,80 m, 35 centímetros, 6 de espesor y una resistencia en cálculo de 150 kilos. Más o menos eso es lo que podemos ver. ¿Por qué les digo que tomen en cuenta estas medidas? Porque en algunas empresas que hice visitas de inspección, no sé, cogían una tabla, le abrían 4 huecos y lo hacían y eran básicamente una puerta desechada y lo hacían. Y de verdad no es exageración porque sí pasó, donde en algún cultivo, en alguna parte, sin decir nombres, pasó eso y nos mostraron una camilla que era una puerta, antes le abrieron unos huecos y perfecto pasaron por eso. Bien por el ingenio, pero pues ¿cuál es el problema con las medidas no exactas? Si yo estoy en un atentado terrorista y tengo múltiples víctimas y solo tengo una puerta, pues usemos la puerta. Perfecto. Y lo vi y se hizo en emergencias grandes. Pero estas medidas tienen el diseño exacto para que la camilla o la FED que ustedes están viendo en pantalla, al momento de ustedes utilizarla y meterla en una camilla de ambulancia, tenga la medida exacta para que quepa en la medida en la camilla de la ambulancia. Si es más ancha, no va a caber y el paciente va a quedar lateralizado o no se va a poder amarrar con las correas o no va a poder cerrar la ambulancia, o sea, diferentes tipos de inconvenientes porque la medida es estándar, por eso, porque la camilla tiene que entrar exacto en la camilla de transporte de ruedas de la ambulancia. Está diseñada para que estas camillas se inmovilicen y no es que uno pasa el paciente de camilla en camilla, llegó su camilla, entonces le pasó el paciente a la otra camilla y entonces de la camilla de la ambulancia a la del hospital, entonces otro movimiento. En cada movimiento el trauma va a resentirse, va a empeorar. Entonces la idea es que la primera camilla que se le ponga al paciente no se mueva durante todo el camino y ojalá llegue a su placa de rayos X en un momento con la primera camilla que llegó, y si es la plástica pues va a ser mucho mejor porque es translúcida. Espero que quede claro. La camilla de madera. En algunas empresas todavía tenemos camillas de madera. Si ustedes lo tienen,
todas la están usando, les invito a que la revisen y la den de baja y puedan cambiarlo por camillas de polipropileno. Aclaramos, aquí no vendemos camillas, pero el correcto uso de una camilla es la camilla plástica, por lo que acabamos de hablar. Es fácil lavado, translúcida, con las medidas que son, y puede llegar a pasar el tema de las medidas exactas. ¿Qué pasa con las camillas de madera? Que cuando hay pérdida de fluidos por algún paciente, ya sea sangre, vómito, saliva o cualquier otro fluido, la madera es porosa, las lacas son porosas, entonces va a quedar la camilla contaminada. Y otro tema es que cuando se llegan a romper o a exigirse en peso, las camillas se parten y se astillan, entonces pueden llegar a lesionar a la persona. También otro tema es que tienen puntillas que es con lo que aseguran, o tornillos con lo que aseguran los rieles de las camillas de madera. Entonces, si lo metemos a una exposición de rayos X, pues va a salir los tornillos que no son, clavos por todo lado, y pues las placas no nos van a servir. Entonces, las camillas de madera no aplican en la nueva, en un tema de sanidad, en un tema de una visita, y lo que debe ser, pues no es una camilla de madera. La camilla de lona es la misma situación con lo que acabamos de hablar. El material no es el más adecuado, tiene varillas, tiene temas que van a poder, y es blanda. Entonces, en el momento de que haya un trauma en espalda, pues va a lesionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos de emergencia, o los que deben tener en las empresas, es la FEL rígida, que me cubre todo, desde una lesión no tan grave hasta una lesión grave. Esta camilla, pues, ustedes son las que ven generalmente en los partidos de fútbol, que salen los camilleros y sacan al señor que está lesionado en el fútbol. Lo sacan porque generalmente es un tema del tobillo, que tiene cualquier cosa, pero no están asumiendo que tenga un problema cervical grave o un tema más complicado de una inmovilización como tal. La tela suele guardar mucho más mugre, y lo mismo, si llega a estar expuesto a la exposición de fluidos al momento de lavarla, pues no va a ser. Puede ser que en algunos de ustedes me digan, pero es que hay unas camillas que son de lona y son resbaladizas y resbalan el líquido y los fluidos. Sí, puede ser, pero es mucho más funcional la tabla rígida o la FEL de la que estamos hablando para ese tema. Una camilla de estas de lona es también para un evento crítico donde tenemos 50, 100 pacientes al tiempo, y si no tengo más y son las más fáciles de trasladar y nada, pues las uso. Pero en un mundo ideal deben ser las FEL que hemos hablado en las diapositivas anteriores. También tenemos las FEL pediátricas, que tienen un tamaño más pequeño, del aproximado entre 1,20 y 1,30, y estas camillas son aconsejables para jardines infantiles, colegios donde hay niños pequeños, y pueden cumplir con la misma esencia en su entrenamiento, en su utilización, y pueden funcionar en estos establecimientos. Aquí es donde empezamos a establecer que, dependiendo nuestro riesgo y dependiendo nuestra población objetivo, vamos a escoger las camillas. Entonces, una camilla pequeña pues no la vamos a tener en una oficina donde solo hay adultos y el promedio de niños es muy bajo. Más bien, estas los vamos a tener en los colegios, donde el promedio de niños es muy alto y la capacidad o el tema con un adulto pues va a ser de mucho menor riesgo. Entonces, la pediátrica pueden llegar a tenerla, y algunas ambulancias la cargan, y en los colegios y en los jardines debe tenerse, y debe tenerse en cuenta para esto. Entonces, mantenimiento y cuidado. He visto también en las visitas que hemos tenido, sobre todo en donde hay cambios de temperatura fuerte, que las camillas no deben ser expuestas al sol, ni al agua, ni a la lluvia, aunque sean de una densidad alta. El plástico, con el tiempo y con el sol, tienden a perder propiedades de resistencia. Y alguna vez en un simulacro nos pasó que subimos a una persona a una camilla que estaba en un taller, la subimos a la camilla, la persona pesaba 90 kilos, la subimos, la alzamos, y cuando se alzó se partió.
el personaje no se cayó, pero en una situación real la camilla pues no hubiera salvado y pudiera lastimar a la persona. Después de la investigación que se hizo es porque a la camilla le daba el sol y el agua todo el tiempo. Entonces los cambios de temperatura en las amanecidas, en las madrugadas, en el tema del rocío, el tema de la lluvia, el sol intenso, fue dañando el material y lo fue cristalizando, y en el momento que se necesitó usar con prueba de tensión de peso, pues sacó la mano. Entonces les aconsejo que no lo expongan a situaciones extremas de temperatura, mucho menos del sol, pero si llega a necesitarse, que no hay otra forma de hacerlo, que puede llegar a hacer lo que sea, entonces se le pueden conseguir este tipo de forros. Tampoco vendemos forros. Entonces, estos forros pues son una lona gruesa donde se guardan las camillas, tienen una higiene pues normal, porque pues también una camilla que va a tener mucho polvo y mucho tema, y una persona que sufre una lesión puede llegar a generar una contaminación cruzada. Entonces, pues esto nos va a dar un tema de adecuación. ¿Cómo puedo llegar a también a tener mi camilla? Lo pueden poner con vinipel, digamos que un tema extremo donde no le caiga mucho polvo, y ustedes antes de usarla, pues quitan el vinipel, mucho mejor que tener polvo o material particulado dentro de la camilla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta es una solución posible. Aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de camillas. Entonces, las FEL pueden ser, hay muchísimas marcas, muchísimos nombres, pero el principio básico es el mismo: que haya un soporte adecuado en la zona de la espalda, que pueda inmovilizar mis extremidades y que sea de fácil transporte para los auxiliadores. Esta es una de las, digamos que más llamativas, y en el país estuvo pues, muy de moda esta camilla, es la tipo Miller. Pero esta tiene una característica, y es que es más cortica que las demás. Hay otra característica, y es que hay unas nacionales y otras importadas. Las importadas tienen la talla de una persona de mayor altura que el promedio de nosotros los colombianos. Entonces la camilla a veces quedaba como bailando con los colombianos. Y la otra es que cuando la persona era muy gruesa y le ponían la camilla nacional, entonces quedaba todo por fuera, el cuerpo quedaba por fuera, y los orificios de sujeción de la camilla no se podía meter la mano porque pues, la camilla era muy pequeña. Entonces, pues realmente uno en una situación de emergencia no puede ponerse, páseme una camilla L, una XL, no, este es M. Pues no, tiene que ser una camilla estándar. Entonces digamos que es solo medirla, no significa que sea mala para nada. Es una camilla que tiene sujetador de cabeza, que tiene unas buenas correas de inmovilización y tiene unas características muy buenas. Sencillamente es un tema de medidas que hay que tener en cuenta, y la calidad de los policarbonatos que pueden llegar a tener estos temas. Entonces valídenlo si ustedes la tienen y pruébenla. Digamos que las camillas se deben probar por lo menos cada 6 meses, donde miremos sus correas si están en adecuada posición, si están funcionales, si el velcro no se ha dañado, o si son de hebilla también si no se ha dañado, si no están descosidas, por todas estas cosas que le digo. Siempre la inspección debe ser cada 6 meses, y lo que siempre he propuesto es que en la semana de la salud de las empresas o en la lista de chequeo de las empresas puedan llegar a tener la lista de chequeo de las camillas o de los edificios o de las zonas comunes. Estos son los inmovilizadores cefálicos que van de la mano o van adheridos a la camilla, donde yo puedo llegar a tener una sujeción de la cabeza acompañado del collarín cervical, del inmovilizador cervical. Entonces, esto no reemplaza el collarín cervical, ojo. Esto es un complemento del collarín cervical. El collarín cervical me da un 70% de inmovilización, este me da un 25% de inmovilización. Entonces, para un 95% de inmovilización, cuando yo pongo el inmovilizador cefálico más el collarín cervical, es la inmovilización perfecta, pues lo más cercano a la perfección para mover una persona. Entonces, hay unos que tienen los barbuqueos para colocar en la frente. Como ustedes ven en la imagen, estas correas que van acá, una va en la frente, otra en la barbilla, más el inmovilizador cervical, más los laterales. Entonces, para eso son estos inmovilizadores cefálicos que pueden ser de mucha ayuda. ¿Por qué tienen los huequitos
al lado. Ahí deben ir las orejas, esa es como la posición o la línea de alcance de los inmovilizadores para entender que el inmovilizador está bien puesto. Entonces, si la oreja está conectada con el círculo o con el orificio del inmovilizador cefálico, esto nos va a indicar que el inmovilizador cefálico está en buena posición y lo que puedo ver es que la persona me puede oír, no se va a sentir lastimada y puedo ver si hay alguna salida de fluido o algún tema con la persona y con la cabeza de la persona. Hay inmovilizadores cefálicos que los pusieron como un solo bloque, como ustedes lo ven ahí en la imagen. Entonces, digamos que ese no es tan bien hecho. Listo. Esta camilla se llama la tipo scoop o cuchara. Es una camilla que se adapta en largo dependiendo del paciente. Entonces, si es una persona pequeña o un niño, se pone como está ahí puesta. Y la parte de abajo de la camilla se estira, es un telescopio que sale y se pone, se alarga en 3 posiciones y cada posición son más o menos unos 18 a 20 centímetros que se va moviendo la parte de abajo. La parte gruesa de la camilla es donde va el tronco de la persona y está diseñada para personas que están en un politraumatismo severo, donde llegar a mover la persona es complicado y estas camillas tienen una forma curva en cada una de estas posiciones y lo que va a hacer es que son dos Cs, por llamarlo de alguna forma, se separan, el paciente está en el centro y se cierran metiéndose debajo del cuerpo del paciente, dejando un espacio en el centro desocupado, se unen, se sellan en las partes negras que ustedes ven ahí en la imagen, se vuelven a unir las dos Cs, queda muy fijo y el paciente se levanta. Por eso se llaman tipo cuchara, porque es para un paciente que fue atropellado, que le pasó un camión por encima, o que cayó por las escaleras y no sabemos qué tiene fracturado, etcétera, etcétera. Entonces, estas camillas son las tipo cuchara o stretch para el tema. Estas camillas, ¿dónde se usan? Se usan básicamente en ambulancias que tengan mucho trabajo en la calle, se utilizan en sitios donde haya trabajo en alturas donde pueda tenerse donde una persona se haya caído de altura y podamos tener muchos traumas, mucha fractura, mucho trauma en el cuerpo del lesionado. Y tiene una característica, es que necesita un entrenamiento especial para ser manejada. Estas camillas no son tan comunes, pero digamos que para el que sabe del trauma es de las preferidas. Aquí la pueden ver un poquito más cerquita, ahí se ve como el telescopio que podemos llegar a tener. Y tiene una característica, es que se puede llegar a doblar hacia adentro, entonces su transporte puede llegar a ser un poquito más fácil y ocupar menos espacio, más liviana. Y como lo vimos anteriormente, obviamente esta camilla no va a ser la camilla elegida para llevar a un paciente a placas de rayos X. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes recogieron el paciente, lo pusieron en la otra camilla, y ahí vuelven a desarmar la C, que son los dos parales que están ahí, y desarman la camilla y el paciente queda ahí sin mayor movimiento. No tienen que lateralizarlo ni moverlo para un lado porque él se desarma y salen las cucharas para los lados. Para llegar a una camilla como esta. Esta es la de ruedas. No sé, de pronto en los aeropuertos lo han visto, que ahora digamos que la estación de emergencias de los aeropuertos es una camilla como estas, donde está un DEA, un equipo de trauma, un equipo de oxígeno, y la camilla puede funcionar porque es multifuncional. Entonces puede llegar que una persona de un vuelo, lo que sea, sufre un trauma, una caída, lo que pueda llegar a pasar dentro del aeropuerto, y estas camillas tienen la característica que tienen ruedas, porque son desplazamientos muy, muy altos, tienen todo el equipo ahí y lo pueden movilizar, pero pues este es un tipo para precisamente un aeropuerto donde cargar a una persona durante, no sé, 300, 400, 500 metros, que puede llegar a tener la distancia entre la enfermería y el afectado, pues una persona cargando una camilla de las FEL de las que vimos al principio, pues se va a cansar mucho, entonces prefieren tener un tema con sillas de ruedas, con camillas con ruedas, para que funcionen. Entonces, digamos que ahí lo pueden hacer.
Eso también lo pueden evaluar ustedes si lo tienen un espacio demasiado grande o es una fábrica demasiado grande y que haya el camino para tener el tema de las ruedas, pues ustedes escogen. Aquí estamos dando a escoger las opciones que pueden llegar a tener. Camilla canasta. Esta camilla es pues, una de las favoritas y muy polifuncional porque puede funcionar en rescate en montaña, en abismos. Se puede conectar a una cuerda fácilmente y hacer un rescate izado, donde puedo sacar a una persona izada, ya sea por cuerdas, por polipastos, por un trípode de rescate, donde la persona puede llegar a estar caída en un silo, en un sitio confinado de forma vertical. Entonces, digamos que esta nos puede servir. Esta va en complemento de la otra camilla. Eso es una opción que se puede dar. Entonces, por eso tiene estas dimensiones, es mucho más ancha. Y la otra camilla entra dentro de esta camilla tipo canasta, se asegura al paciente con las correas que ustedes ven ahí, con los tracks que están ahí, y puede subir y bajar a una persona cuando tienen esas posibilidades de que llegue a pasar. La otra camilla, si ustedes tienen una FEL o la cuchara, pues estas camillas no voy a poder izarlas, no están diseñadas para ser izadas, entonces pues el paciente va a correr mucho riesgo. Entonces la ideal es que en un sitio con una persona, un sistema confinado que pueda llegar a tener dentro de la empresa, dentro de su análisis de vulnerabilidad, esta es una opción para que ustedes tengan en cuenta. La camilla canasta, y puede utilizarse hasta en un tema de rescate helicoportado, pues nuestro ejército las usa, la Fuerza Aérea las usa, en muchos lados las usan como un medio de transporte muy seguro para una extracción de un sitio vertical. Esta es la camilla, para mí una de mis favoritas, es la SCED. La SCED es la camilla más funcional que conozco, porque esta camilla puede servir para sacar personas del agua, de una mina, de un espacio confinado pero horizontal, de la nieve, no tenemos mucha nieve, pero está diseñada para eso. Puede ser jalada por un carro, puede ser jalada por unos perros, puede ser jalada por un helicóptero, puede ser jalada de muchísimas formas. Tiene todo el equipo dentro de ese morral y es un morral que ustedes lo cargan como si fuera un morral de viaje y se envuelve y se vuelve un rollo. Pero al momento en que se estira, como está en la imagen, se vuelve totalmente rígida y hace una sujeción de la espalda adecuada. También está diseñado para que pongamos la fela dentro de esta camilla y lo hagamos. Digamos que esta es una camilla que cumple más o menos las mismas funciones de la canasta, pero muchísimo más fácil y mucho más liviana de pasar. Tiene otra característica y es que también es translúcida. Pueden llegar a tomar placas con este material, es un PVC de alta densidad, pero flexible. Y tiene sus mosquetones, sus track, y tiene hasta flotadores para poder llegar a poner una persona con el tronco fuera del agua y que esté en una posición inclinada, pero con la cabeza fuera del agua y puede llegar a esperar a que lo rescaten, pues si está en el agua una persona. Entonces esto lo cargan en los barcos, en los helicópteros, en las unidades de rescate, en los equipos. Personalmente, los equipos que nosotros pertenecemos, llevamos estos equipos para actividades de montaña, para caminatas y todo ese tema, porque en una caminata uno con una FEL cargándola por todo el monte, pues va a ser un poco incómodo. Entonces, los equipos SOAT, los equipos de asalto, los equipos de rescate cargan este tipo de camillas. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, es una SCED. Esta camilla, bueno, perdónenme. Entonces, digamos que en esta parte de esta camilla, la pueden usar para los eventos que acabamos de hablar. Si usted está en una zona selvática, si usted está en una zona larga, que son de mucho desplazamiento, si son de alguien que esté haciendo senderismo o exploración de petróleo o ese tema, esta camilla pues, va a ser muy, muy adecuada para su tema. Esta camilla se llama el KED, Kendrick Extrication Device, o Kendrick, pues digamos que es el nombre genérico, pero las siglas significan Kendrick es AD, Extrication Device, es el que tenemos ahí. Este elemento lo que hace es la inmovilización de la parte
lumbar hacia arriba, desde la cintura hacia arriba, y está diseñada específicamente para sacar accidentes de tránsito. Estos accidentes de tránsito son las personas que pueden llegar a estar acostadas y, perdón, sentadas. La camilla se mete entre el asiento y la espalda del paciente. Como ustedes bien, tienen unas correas de la verde, la amarilla y la roja que se unen pasando por el tronco de la persona. Las correas negras que ustedes ven pasa por debajo de las piernas y lo que está con rayitas arriba va aquí al frente. Entonces, esta camilla puede llegar a funcionar en la estación de una persona en un accidente de tránsito. Entonces, puede llegar a sacar a una persona inconsciente. También se puede alar hacia arriba, pero generalmente lo que va a hacer es que en un accidente de tránsito, cuando la persona está lesionada, inconsciente, se mete ese dispositivo y puede llegar a sacar a la persona de una manera mucho más segura y con una inmovilización de un 70% en el momento de sacarlo del vehículo. Entonces el KD o KENRI, como lo quieran llamar, es un elemento indispensable para un equipo de bomberos, indispensable para un equipo de soporte o de emergencias vehiculares. Este es muy importante para tenerlo. Otra marca con las mismas funciones, pero ya es un tema de una variación de modelo, es el Oregon, que es un chaleco que hace lo mismo, es un chaleco de estricación. Aquí está, de momento está un poco más explícito el tema, donde las correas de abajo, las negras, entran debajo de las piernas, el otro abraza el abdomen, el tronco, y pues hay más elementos cruzados, también inmoviliza la cabeza, ojo, siempre utilizando el cervical que puede llegar a tener. Entonces, el collarín cervical debe usarse sí o sí en todos estos elementos. Estos collarines cervicales que aquí les voy a hablar, que esto es como ya el tema de las collarines extras o los suplementos de una buen elemento de camillaje. Este es, digamos que uno de los preferidos porque es el multitalla de marca Ambu. Entonces, este collarín lo que va a hacer es tener y proporcionar una altura adecuada para la inmovilización del cuello de la persona, va a dar una despeje de la vía aérea para llegar a tener siempre a la vista y a la mano el tema de la garganta, y se mueve dependiendo de la talla de la persona. Hay personas que tienen el cuello muy pegado o muy largo y pues obviamente con un entrenamiento adecuado lo pueden hacer. ¿Qué diferencia hay acá y por qué le puse estas imágenes? Porque el blanco siempre será de adulto, digamos que en este caso el de la izquierda, ustedes que están viendo esta izquierda es el de adulto, y el niño colores vivos va a ser para que pueden llegar a tener un alcance pediátrico. Entonces, en la marca Ambu, los amarillos van a ser pediátricos, los blancos para adulto, y la otra marca que está abajo, que es otra marca distinta, tiene el amarillo y azul para decir que puede llegar a funcionar con los dos. También otros accesorios que pueden llegar a tener es los inmovilizadores de cartón plas que pueden llegar a tener. ¿Por qué no el de cartón? Porque el tema del cartón, en el momento que hay fluidos, el cartón pierde su densidad. Entonces puede llegar a que el cartón se doble. Cuando hay fluidos, cuando hay agua, cuando hay sudor, el cartón se va a mojar, entrapar y se va a dañar. En cambio, este cartón plas lo que hace es resbalar el fluido y puede llegar a funcionar mejor como una actividad de inmovilización. Acuérdense que la PEL no los va a inmovilizar todo, va a ser el manejo en bloque del paciente, pero las heridas o las fracturas o las posibles lesiones que puedan llegar a tener deben manejarse con esto. No significa que si tengo una muy buena camilla, ya dejo de tener el resto de inmovilizadores que puedo llegar a tener. Entonces, digamos que aquí está la camilla, la PEL. Nótese que en la PEL tienen diferentes colores. Los colores es para guiarse en el momento de asegurar al paciente. Y ahí también están los inmovilizadores cefálicos y pues su collarín. Esto es lo que deberíamos tener en nuestra empresa. Esas tres cosas deben estar en un solo sitio, como está acá un poquito más cerca. También acompañado de un botiquín de trauma, un botiquín de primeros auxilios con todas las indicaciones adecuadas para su riesgo, con muchas vendas, con muchos sujetadores, con apósitos,
por favor revísenlo, que sirva esta charla para que ustedes mañana o programen la capacitación para hacer la actividad y hacer el mantenimiento de estos equipos. ¿Cuál es el mantenimiento? Una revisión visual, que las cosas no estén vencidas, que no estén llenas de polvo y que estén en buen estado, ¿listo? La señalización, muy importante señalizar las camillas. Digamos que una pregunta que puede surgir en esta situación es que ¿qué tantas camillas dependiendo del área puedo llegar a tener? Esta pregunta es muy subjetiva y deben apoyarse con su SST porque es una medida donde se utilizan la regla del 7, que es si es un tema muy complicado de una lesión muy grande donde puede pasar, entonces si es muy alto el riesgo, cada 7 metros, o sea, aquí está la camilla y alrededor de su camilla puede pasar 7 metros si es un tema súper álgido. Si es un tema de un riesgo medio, entonces cada 14 metros podría llegar a tener una señal de emergencias y cada 21 metros puede llegar a tener una camilla. Estamos hablando que entonces no es que cada 21 metros hay una camilla, sino que cada 21 metros yo no puedo recorrer más de 21 metros para alcanzar un equipo de emergencia, ya sea un extintor, ya sea una camilla, ya sea un botiquín, pero si yo estoy aquí en la mitad cojo para la derecha, camino 21 metros y encuentro un equipo de emergencia. Y aquí camino 21 metros para otro equipo de emergencia. Entonces, entre equipo y equipo hay 42 metros. Y esto háganlo circular. Entonces, cuando ustedes van a hacer un tema de ubicación, trabajen la regla del 7. 7 muy complicado, 14 más o menos complicado y 21 no tan complicado. Generalmente vamos a utilizar entre 14 y 21, a menos de que sea, por ejemplo, un estadio de fútbol, un tema así donde el día que pase van a necesitar muchas camillas. Si estoy en una planta donde hay, no sé, 30 personas, pero son muchos metros cuadrados, pues voy a utilizar una de la regla del 14. Y si es una planta también y todo es plano y etcétera, etcétera, entonces cada 21 metros. Es una regla que se usa, no lo usen en ningún lado porque es una regla que se usa, más no es una regla normatizada como tal. Esto se lo habla la experiencia de lo que se ha hecho y los estudios que se han logrado, pero no hay una norma que nos diga eso exactamente como lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo como una forma de tener un referente, más no es una regla consolidada como tal. Esta información pues la hemos sacado de la Cruz Roja, de la Defensa Civil colombiana y es como la recopilación de nuestras experiencias en la parte operativa de la atención de emergencias. Wilmer, ¿me ayudas con la evaluación, por? Claro que sí, Diego. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿el material recomendado para las camillas de trauma es A, policarbonato de alta densidad, B, madera, C, aluminio fino, D, ninguna de las anteriores? Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, policarbonato de alta densidad, un 96%, B, madera, un 1%, C, aluminio fino, un 0%, D, ninguna de las anteriores, un 3% de respuesta. Diego, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Perdóname, aquí me perdí un segundo. Sí, esa es la respuesta correcta. El policarbonato de alta densidad es lo que tenemos que tener y bien, pues se nota el cambio de la primera pregunta de esta. Diego, muchísimas gracias. ¿Te puedes poner, por favor, la presentación para que la Ya. podamos ver? Muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Las camillas de lona son recomendadas en trauma? A, sí se recomienda, B, no se recomienda, C, algunas veces, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar respuesta. Mientras dan respuesta a esta segunda pregunta, les recuerdo que pueden dejar sus dudas o inquietudes que tuvieron sobre la acción educativa que acabamos de ver. Con gusto, nuestro experto, al terminar el sondeo, les dará respuesta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, sí se recomienda un 8%, B, no se recomienda un 57%, C, algunas veces un 24%,
de ninguna de las anteriores, un 10% de respuesta, Diego. No se recomienda. Realmente la posibilidad que llega a necesitarse el tema, dependiendo del trauma, eh, puede estar en el tema como tal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Para rescate en minas, ¿cuál es el dispositivo camilla más recomendado? A, camilla FEL, B, camilla tipo canasta, C, camilla skid, D, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, camilla FEL, un 17%, B, camilla tipo canasta, un 49%, C, camilla skid, un 30%, D, ninguna de las anteriores, un 4%. Diego, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Digamos que la que hablamos en la conferencia es la SCED, es la más recomendada para minas, porque es para rescate horizontal, pero la camilla canasta también puede aplicar, o sea, realmente es una pregunta que tiene varias aristas, entonces no está mal los que han contestado una a la otra, pero depende del entrenamiento. Entonces, sí, la que menos se recomendaría es la PEL normalita para un rescate en minas. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestro espacio de preguntas. La pregunta que hace el señor Diego Hernández nos dice, ¿qué normatividad aplica para todo lo relacionado con camillas y todo lo que estamos hablando? No hay una normatividad como tal de las camillas, lo que hay es una estandarización de las medidas de lo que estábamos hablando y en las ciudades, dependiendo la unidad de gestión del riesgo o de prevención o de bomberos, hacen unas recomendaciones como tal, donde recomiendan tener una camilla, pero específicamente decir qué camilla lo puede tener, cada una lo puede llegar a tener en cada ciudad. Entonces, es una respuesta que lo da su localidad, su alcaldía y su unidad de gestión del riesgo a nivel región, que puede llegar a tener esa parte de la forma legal. Puede que en la NTC o en la norma técnica colombiana pueda haber unas recomendaciones, pero una legislación como tal que obligue o recomiende, pues no la hay. Simplemente se dice que se debe tener el equipo de respuesta a emergencias compuesto por una camilla, un botiquín y el tema. Entonces, pues la gente puede poner una camilla de madera llena de puntillas y pues está cumpliendo. Diego, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta de la señora Cindy González. Buenas tardes. ¿Las correas y los inmovilizadores se deben dejar puestos en la camilla? Sí, listos para usar. ¿A qué me refiero? En que no deben estar apretados de lado a lado, sino lo que se debe hacer es que esté a un costado amarrado a los orificios de sujeción y al otro lado abierto, cosa que en el momento en que se llegue a utilizar se desprende de un lado, ya está sujetado del lado izquierdo, por ejemplo, se hace la inmovilización del paciente, se sube a la camilla y ya solo es apretar un solo lado y pues generar la sujeción del paciente mucho más fácil. Entonces, yo sí recomiendo que estén ahí. Hay gente que dice que es mejor tenerlo aparte, hay gente que dice que es mejor tenerlo amarrado de lado a lado. Digamos que son escuelas distintas, pero la mejor escuela es su entrenamiento. Hablen con su instructor, hablen con su persona que los entrena y que entre ustedes determinen cuál es el mejor tipo de estrategia para hacer esto y también vean la ficha del fabricante, qué les recomienda el fabricante, si lo dejan abierto, si lo dejan cerrado. Para mí la tensión constante en una correa, todo el tiempo con tensión apretada, pues va a disminuir su vida útil. Si está suelto, si está sin tensión, pues yo creo que va a funcionar un poquito más, pero hay que ver la ficha técnica del fabricante y hallar un acuerdo con su instructor o con la persona que les esté asesorando. Diego, mil gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos hace la señora Fabiola Giraldo. Buenas tardes. Pregunta, ¿de qué material se hacen los inmovilizadores del cuello? Ya sé a qué va esa pregunta. Hay unos inmovilizadores de cuello que a veces nos venden como inmovilizadores de trauma que son de espuma. Y entonces todos tenemos una tía que alguna vez se lesionó y tiene un inmovilizador de espuma acá.
esos inmovilizadores de espuma no son para trauma, son para recordar que tienen una lesión cervical y está en recuperación. Esos de espuma no nos va a funcionar. Los inmovilizadores de trauma que les mostré en las imágenes son de policarbonato de densidad flexibles y son de plástico básicamente, con rebordes de espuma para no lesionar la piel y el tema, pero no vayan a comprar, no se dejen meter en una compra inmovilizadores o sí, inmovilizadores de cuello con espuma, solo espuma, que parecen un colchoncito, esos no nos van a servir para nada. Muchas gracias. Otra pregunta de la señora Claudia Guerrero. Buenas tardes, muy interesante el tema para los hogares comunitarios. ¿Es obligación tener una camilla por jardín? Sí, cualquier sitio que albergue público, que reciba servicios donde entra gente que está recibiendo un servicio, cualquier actividad donde la gente entre al sitio, se recomienda tener sus equipos de emergencia. Y estos equipos de emergencia, como hablábamos en el anterior, la legislación dice que ustedes deben cumplir con eso, entonces debe tenerse una camilla, un botiquín, un inmovilizador cervical y por lo menos la camilla que les estoy diciendo. Puede ser la FEL delgada, lo que sea, pero sí deben tenerlo. Y dependiendo lo grande del centro y el número de personas que reciban, pues asimismo se deben poner el número de camillas, pero mínimo una. Bueno, Diego, finalizamos nuestro espacio de preguntas y finalizamos también nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este espacio educativo. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en la próxima acción educativa. Gracias, Wilmer, gracias a todos. Qué pena ahí con el tema, pero tengo aquí como trabado el computador un poquito. Listo, muchas gracias. Buen día a todos y nada, que tengan muy buena tarde. Espero que les haya servido. Muchas gracias, Diego. Igualmente para ti. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti
y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.